perforación de pozos de petróleo y gas, primero debemos saber qué es la perforación. La perforación es el proceso de construir un hoyo en el subsuelo, el cual nos permite explorar o extraer recursos naturales como el agua, el gas o el petróleo. Por otro lado, se debe tener en cuenta el tiempo de perforación de un pozo. Este dependerá de la profundidad programada y de las condiciones geológicas que posea el subsuelo. Ten en cuenta que la circunmental durante la perforación porque este le da consistencia a las paredes del pozo, enfriando la roca y permitiendo que el material triturado salga a la superficie. Es importante durante la perforación la toma de registros eléctricos, porque nos ayuda a conocer los tipos de formación y las características físicas de la roca, entre las cuales están la densidad, la porosidad, los contenidos de agua, de petróleo y de gas. La realización de la perforación de petróleo y gas se deben tener en cuenta las siguientes etapas. Primero se debe instalar la torre de perforación, en este caso en superficie terrestre, en el punto donde se desea extraer el hidrocarburo. La primer parte del pozo se perfora por el giro que produce la broca, la cual está revestida por un casing que es fijada con cemento, y esta técnica nos permite evitar las fugas y nos ayuda a proteger los mantos acuíferos. Tercero, la perforación se reinicia por debajo del revestimiento inicial utilizando una broca más pequeña, porque esta nos permite reducir el diámetro del pozo mientras avanza hasta la profundidad de la tierra. Quinto, dependiendo de la profundidad que tenga el pozo, este proceso se puede repetir varias veces. La fase final del pozo conlleva a un agujero aproximadamente con un diámetro de 15 centímetros. La clasificación de los pozos se da según su propósito. Encontramos los pozos exploratorios. Es aquel pozo que se perfora como investigación de una nueva acumulación de hidrocarburos. Es decir, los pozos exploratorios se perforan en las zonas donde no se había encontrado antes petróleo ni gas. Es importante destacar que cualquier pozo que se perfora con el objetivo de producir hidrocarburos es en principio un pozo exploratorio. Por otro lado, encontramos los pozos productores. Son aquellos que permiten extraer los fluidos de las formaciones productoras. Encontramos los pozos no productores conocidos como pozos secos. Son aquellos pozos que se perforan con el objetivo de producir hidrocarburos, pero que una vez terminados no producen ni gas ni petróleo. También encontramos los pozos de desarrollo. Son aquellos pozos perforados con la finalidad de explotar, de extraer y drenar las reservas de un yacimiento. El objetivo principal de perforar este tipo de pozos es el de aumentar la producción del campo. Por lo tanto, estos se perforan en las áreas probadas. Las áreas probadas son aquellas áreas en donde se dice que hay el 100% de probabilidad de que haya hidrocarburos. La clasificación de los pozos también se da según el objeto que se persiga. Es decir, se dividen en los pozos de inyección. Estos pozos son aquellos pozos que permiten inyectar fluidos en las formaciones atravesadas durante la perforación. El fluido inyectado puede ser gas, agua, vapor de agua o productos químicos. El proceso de inyección se realiza con dos objetivos: el de mantener la presión del yacimiento. Por último, encontramos los pozos observadores. Son pozos que después de cumplir las funciones de productores o inyectores, al final de su vida útil, son destinados al estudio del comportamiento del yacimiento. También son llamados observadores cuando no son perforados y estos no se pueden usar para producir o para inyectar. Los pozos también se clasifican según su trayectoria.
tenemos los pozos verticales, que estos son los más comunes dentro de la industria, eh, por su perforación más sencilla, tiene costos más bajos, la operación es simple, cuenta con un diseño óptimo para fracturamiento hidráulico y son ideales para yacimientos de espesor homogéneo. También tenemos los pozos multilaterales, los cuales nos ayudan a incrementar la productividad del pozo, principalmente incrementando la longitud de sección del yacimiento. Los beneficios que incluyen es la posibilidad de drenar más el yacimiento. Un pozo multilateral es aquel con uno o más laterales, es decir, cuenta con más pozos subsidiarios dentro de un pozo principal. Los laterales son usualmente pozos horizontales o pozos desviados. Las principales aplicaciones para estos pozos son que cuentan con un mejor drenaje en un yacimiento, el drenaje de más de un yacimiento de un pozo, mejora la eficacia de los proyectos de recuperación secundaria y la recuperación mejorada, y también encontramos tipo tangencia, que es el tipo J. Este tipo de pozos cuenta con una desviación deseada que se obtiene a una profundidad relativamente somera, y la inclinación inicial se mantiene constante hasta la profundidad. Para estos pozos son que cuentan con un mejor drenaje en un yacimiento, el drenaje de más de un yacimiento de un pozo, mejora la eficacia de los proyectos de recuperación secundaria y la recuperación mejorada, y también encontramos tipo tangencia, que es el tipo J. Este tipo de pozos cuenta con una desviación deseada que se obtiene a una profundidad relativamente somera, y la inclinación inicial se mantiene constante hasta la profundidad total. Este tipo de desviación es aplicable en arenas de poca profundidad, donde el valor del ángulo de desviación no será muy grande y no se requiere revestimiento intermedio. Esto hasta después de perforado el hoyo completo. El tipo, el tipo S es un tipo de pozo el cual es perforado con una sección de aumento de ángulo, una sección tangencial y una sección de caída de ángulo a 0 grados. Eso también se llama sección de verticalización. En estos pozos, en algunos casos, se baja el revestidor de producción y luego se perfora la sección de caída del ángulo. Los pozos inclinados son aquellos. Los pozos inclinados son aquellos que desde la superficie cuentan con un ángulo de desviación predeterminado y una constante. Para su perforación se utilizan taladros especiales inclinados, en los cuales la cabría puede moverse de 90 grados centígrados desde la horizontal hasta un máximo de 45 grados. Por otro lado, también encontramos el sistema de potencia. Se dice que la potencia generada por los motores primarios debe transmitirse a los equipos para proporcionarle movimiento. Si el taladro es mecánico, la potencia se transmite directamente al motor primario del equipo. Si el taladro es eléctrico, la potencia mecánica del motor se transforma en potencia eléctrica con los generadores. Existen tres formas básicas en las cuales un taladro distribuye o transmite potencia. Encontramos el sistema de potencia AC o DC. Por último, está el sistema de seguridad. Este sistema está diseñado para cerrar el pozo en caso de contingencia y permite el desalojo de arremetidas ocurridas durante el proceso de perforación o reacondicionamiento. Este sistema está integrado por válvulas de seguridad, carretos de perforación, múltiples de estrangulación, unidad acumuladora de presión, tanques de viaje, separadores de gas y líneas de venteo. El sistema para el control del pozo posee tres funciones. Primero, cerrar el pozo en caso de un influjo imprevisto.
Segundo, colocar suficiente contrapresión sobre la formación. Y tercero, recuperar el control primario del pozo.